Buenos días chicos, les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia Universal. El día de hoy vamos a hablar de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, como es Mesopotamia. Pues bien, aquí en el mapa podemos ver un área fértil, ¿no es así? Más o menos bañado por ríos. Justamente esa región fértil se llama Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa región entre ríos o simplemente entre ríos, ya que está conformada por dos vocablos griegos como es meso, medio, y pótamos, ríos. El nombre de Mesopotamia fue acuñado por el historiador Herodoto, por el griego Herodoto, ¿no? Debido a que se emplaza entre dos ríos, como es el río Tigris y el río Éufrates, formando obviamente este gran valle que mencioné al inicio. La región se ubica al suroeste de Asia Central, abarcando el actual país de Irak y una parte de Siria. Sus límites, por el norte, son las montañas de Armenia y Tauro. Hacia el sur, los ríos Éufrates y Tigris desembocan en el Golfo Pérsico. Hacia el este tenemos los montes Zagros, que van a limitar también con la región de Persia. Y hacia el oeste tenemos el desierto de Siria y el desierto de Arabia. Pues bien, las regiones en Mesopotamia principalmente van a ser dos. Algunos historiadores hablan hasta tres regiones, como es la parte norte, ¿no? La parte sur y la parte central. Pero principalmente en la parte norte está la región de Asiria. ¿Ya? La región de Asiria, ahí se van a ubicar básicamente un poblado, una civilización muy importante. ¿Ya? Es el Alto Mesopotamia o la región de Asiria, también se le llama. En la parte baja, ¿no? En el sur, está la Baja Mesopotamia o también llamada la región Caldea, que corresponde principalmente al país de Sumer, habitado por los sumerios, que es la civilización más antigua del mundo. En este asentamiento, ¿no? En esta se asentaron los primeros pobladores de la región. Por eso el primer periodo histórico de Mesopotamia es el periodo sumerio. Y una tercera etapa, o una tercera región en este caso, sería Akkad, que sería la región central. Sin embargo, los historiadores consideran que la región de Akkad también estaría dentro del área de Caldea. Muy bien, y ya hemos dicho, ¿no?, que tiene dos ríos que desembocan en el Golfo Pérsico, como es el río Tigris y el río Éufrates. Así es. En esta parte del sur de Mesopotamia, o sea, en la región de Akkad, de Caldea, es una región extraordinariamente fértil, chicos. Ahí lo podemos ver en el mapa también. Y es apta para la agricultura, irrigada por el río Tigris y el río Éufrates, y también abonada por un limo que dejan estos ríos, ¿no? En cambio, en el norte hay un predominio más de las montañas, es la zona montañosa. Recuerda que ahí está, ¿no? Hacia el norte están las montañas de Armenia y de Tauro. Eh, entonces es una zona montañosa, ¿no? Principalmente para el desarrollo de una actividad como es la ganadería. Entonces podríamos decir que hacia el sur es una zona potencialmente agrícola y hacia el norte es una zona potencialmente ganadera, que vendrían a ser, por cierto, las actividades económicas más importantes desarrolladas en Mesopotamia, ¿no? La principal actividad económica fue la agricultura. El desarrollo agrícola, ¿no?, prosperó gracias a la inventiva de los habitantes de la Baja Mesopotamia, quienes crearon un sistema de irrigación ante la escasez de lluvias, y también pues el abrasador calor de verano
y el descenso de las aguas, ¿no? De una u otra manera ayudaron a que los habitantes desarrollaran todo este sistema hidráulico. Se construyeron presas para retener el agua de las inundaciones y además abrieron canales desde los ríos para regar los campos. O sea, en otras palabras, es una agricultura de irrigación, ¿no? Es una agricultura de regadío, es lo que podríamos llamar nosotros. La necesidad de riego, ¿no? Justamente a eso íbamos, la falta de materias primas esenciales también, como la madera, por ejemplo, la piedra y los metales, hicieron indispensable la formación de una clase dirigente que se encargara de hallar y administrar las materias primas. Entonces, además de coordinar las obras hidráulicas, estamos hablando de una especie de grupos especialistas, ¿no? Eh, y ellos obviamente poco a poco irían tomando más derechos. Así es. Eh, además, ¿no? Además, muchachos, eh, está pues el comercio que se generó en esta zona, ¿no? La agricultura de regadío en el sur de Mesopotamia posibilitó la recolección de varias cosechas al año. Recuerda, esto no es una agricultura de secano. Cuando hablamos de una agricultura de secano es que dependen de las aguas de las lluvias. Esto es una agricultura de regadío. O sea, utilizaron las aguas de los ríos para bañar, por decirlo así, ¿no? Sus campos de cultivo. Y esto les permitió obtener varias cosechas al año y con ello un excedente de cebada y otros cereales que ellos también producían, pues. En este caso, el Estado intercambiaba dichos excedentes, dando origen así a un intenso comercio con pueblos vecinos. Las grandes caravanas que venían de diferentes lugares para intercambiar los productos agrícolas y artesanales, por decirlo así, eh, llevó como consecuencia o tuvo como consecuencia que sus conocimientos artísticos, técnicos e ideológicos se fueran desprendiendo a diferentes lugares de la región. O sea, hubo una difusión cultural en esta parte, ¿no? La difusión cultural mesopotámica se hizo posible gracias al impulso del comercio. Cuando nosotros hablamos de sociedad, ¿ya? Hablamos de una sociedad clasista y además recuerda que estamos en un sistema esclavista. Entonces es una sociedad dividida en grupos, ¿no? En dos grupos principalmente, un grupo privilegiado y un grupo no privilegiado. En el grupo privilegiado, por ejemplo, tenemos a una élite de guerreros, lo que formaría pues una aristocracia guerrera, ¿no? Sobre o por encima de una clase trabajadora conformada principalmente por campesinos. Recuerda que estamos eh, el, saliendo de lo que viene a ser la revolución neolítica, ¿no? O sea, gracias a la revolución neolítica, la vida del hombre gira en torno a la agricultura, pues. Por eso hablamos que estaban conformados principalmente por campesinos. Asimismo, la clase dirigente se dedicaba al sacerdocio también, y utilizando la religión como mecanismo de control ideológico, justificaban su poder por la voluntad de los dioses, ¿no? O sea, los dioses eligieron a estos hombres para que gobernaran a toda esta masa de campesinos que solo se dedicaría pues a producir, ¿no? A producir, a trabajar sería lo correcto. Y bueno, estaba la población esclava también. Ahora, en el caso de el desarrollo histórico de Mesopotamia, chicos, ha pasado por varias etapas, ¿no? Está el periodo sumerio, luego viene el periodo acadio, posteriormente viene la supremacía de Babilonia, ¿no? Y luego viene una invasión extranjera de pueblos que van a introducir el hierro en Mesopotamia, que luego serán expulsados
por los asirios, ¿no? Y estos asirios formarán un imperio muy importante en Mesopotamia, pero que luego también serán derrotados por un resurgimiento babilónico. Y ahí estaría terminando más o menos la historia de Mesopotamia, ¿no? O sea, estaría dividida más o menos en 5 etapas. Y al final pues vienen los persas, vienen los griegos, ¿no? Y todos ellos llegan a controlar a la región de Mesopotamia, pues. Entonces vamos a estudiar brevemente cada una de estas etapas. Por ejemplo, ya hemos dicho que el primer periodo, ¿no?, de la historia de Mesopotamia se llama pues el periodo Sumeria, ¿no? O Sumerio, como quiera llamarle. ¿Qué ocurrió aquí? Pues surgen en realidad las primeras ciudades-estado. La primera ciudad-estado que surge es la ciudad de Uruk. Luego de ello, ¿no?, aparecerá la ciudad de Ur, considerada como una ciudad madre. Luego aparecerán otras ciudades como Lagash, Nippur, Eridu, entre otros, ¿no? Estas ciudades-estados se caracterizaban porque tenían un tipo de gobierno. Era un gobierno más teocrático, o sea, el rey era un rey sacerdote y recibía el título de Ensi o Ensi, como quieran llamarle. Pero luego serían reemplazados por los Patesi, y serían más reyes guerreros, ¿no? Entonces, en un primer momento tenemos a reyes sacerdotes, que son llamados Ensi, y luego estos, ¿no?, debido a los conflictos que habían por tierras y todo, hizo que se necesitara de un jefe más guerrero, ¿no?, más de tendencia militar. En esta ciudad, principalmente de Uruk, se va a inventar la escritura más antigua, muchachos, del mundo. Se llama la escritura cuneiforme. ¿Sí? Recuerda bien, en la ciudad de Uruk aparece la escritura llamada la escritura cuneiforme. ¿De acuerdo? ¿Qué más ocurre en esta etapa? Pues de una u otra manera, ¿no?, las constantes rivalidades entre las ciudades fue desarrollando poco a poco a Mesopotamia en diferentes aspectos. Uno de ellos sería la metalurgia, ¿no? Y surge pues el bronce para producir las armas. O sea, los conflictos que vivió Mesopotamia lo llevarían a desarrollar el bronce como instrumento para la fabricación de sus armas, ¿no? Luego va a aparecer o va a hacer su incursión los acadios, ¿no? Los acadios, al mando de Sargón I, van a derrotar al rey Lugalsaguesi, rey de Uma, de la ciudad de Uma, ¿no? Y luego de someter a Lugalsaguesi, pues simplemente conquista o domina a los sumerios. Y no solamente a los sumerios, sino a los demás pueblos. Es en ese momento en que ocurre la primera fusión cultural, podríamos decirlo de repente, de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque Sargón va a unificar a los sumerios y a los acadios, va a recoger el gran aporte cultural de los sumerios y lo va a fusionar con la tradición acadia. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la cultura caldea, ¿de acuerdo? ¿Qué hizo Sargón? Bueno, Sargón es considerado, chicos, como el primer gobernante de la historia. ¿Por qué es considerado el primer gobernante de la historia? Porque él, con esta fusión, con esta conquista, logró formar el primer imperio de la historia, ¿de acuerdo? Y estableció como capital a Agadé, o también conocida como la ciudad de Akkad. ¿Ya? La ciudad de Akkad es lo mismo que Agadé, capital ahora del periodo acadio. Ya tras la muerte de Sargón I, ¿no?, su nieto, Naram-Sin, logra también convertirse en rey y logra la máxima expansión acadia. Luego viene una invasión de pueblos que eran llamados los pueblos Guti,
¿no? O también llamados dragones de la montaña, venían del norte, de la zona montañosa, como hemos dicho. Destruyen la ciudad de Akkad y luego de la invasión de los Guti hay todavía un pequeño renacimiento sumerio, chicos. ¿Ya? La ciudad de Uruk vuelve nuevamente a renacer, pero esta vez quien toma predominio básicamente es la ciudad de Ur. Aquí destaca, por ejemplo, un personaje muy importante como es Ur-Nammu, ¿no? Al que se le atribuye el primer código escrito, pero es un código local, no es un código nacional. O sea, solo funciona para la ciudad, no para todas las ciudades. ¿De acuerdo? Eh, y se van a dar pues otras invasiones más. La invasión de los elamitas, de los amorritas, ¿no? Que luego de acabar con el dominio de Ur, se establecieron en Babilonia. Y es ahí el momento más importante de esta ciudad, ¿no? Más o menos allá por el año 1800 a.C., emerge la ciudad de Babilonia como la ciudad más importante de toda la región. Y aquí va a destacar un rey, el rey más importante de todo el periodo babilónico o del primer imperio babilónico, como quiera llamarle. Se llamaba Hammurabi. Él reunificó Mesopotamia y creó un vasto imperio cuya capital era Babilonia. Además, mandó amurallar la ciudad, ¿no? Como un sistema de defensa. Pero lo más importante de Hammurabi es que promulgó la legislación, la primera legislación nacional. Por eso hablamos de la legislación nacional más antigua de la historia, llamada el Código de Hammurabi, o también conocido como la ley del talión, la ley del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Eso es a nivel político y a nivel jurídico, pero a nivel religioso estableció el culto a una divinidad, al dios Marduk, ¿ya? Además también, por ejemplo, estableció como lengua oficial la lengua acadia y obviamente difundió un poema muy importante considerado como el poema épico más antiguo de la historia, llamado los poemas de Gilgamesh, que era un rey de una ciudad que, bueno, pues era muy fuerte y que detrás de él hay toda una leyenda, ¿no? De buscar la juventud eterna, por decirlo así, para no poder envejecer y fallecer. Sin embargo, el desarrollo logrado en Babilonia se ve detenido, chicos, ¿no? Se ve detenido por la, vamos a llamarle así, por la primera invasión extranjera en Mesopotamia. Fueron los pueblos de origen indoeuropeo, ¿no? De la región de Anatolia, por ahí, de lo que hoy viene a ser la zona de Turquía, más o menos. Estos pueblos indoeuropeos invadían diferentes ciudades. Por ejemplo, los Ixos invadieron Egipto, pero quienes van a invadir Mesopotamia van a ser los hititas, los casitas, los mitanis, entre otros. Lo más importante, obviamente, son los hititas. Ellos, al invadir a Mesopotamia, van a introducir el hierro. Recuerda que Mesopotamia se encontraba en la edad del bronce y los hititas se caracterizan por ser los primeros en difundir el hierro, ¿no? Entonces ahora diríamos nosotros que Mesopotamia ingresa, gracias a los hititas, a la edad de hierro. Muy bien. Luego los hititas van a ser expulsados, así es, ¿no? Y luego va a haber una emergencia de los pueblos del norte. Los asirios ahora van a tomar el control de Mesopotamia. Tegalzafalar, ¿no? Tercero, va a ser quien conquiste nuevamente Babilonia. Es un rey asirio que va a conquistar Babilonia y va a empezar entonces el reinado de los asirios en Mesopotamia. Uno de los personajes que también destaca es Sargón II, ¿ya? Sargón el Grande funda la dinastía sargónida de los asirios.
Otro rey importante es, por ejemplo, Sennacherib, quien estableció la capital en la ciudad de Nínive. ¿Ya? Otro personaje importante es, por ejemplo, Asardadón, ¿no? Asaradón inició la conquista sobre Egipto, pero de todos ellos, ¿no? O de todos los reyes asirios, el más importante, el que más destaca por las grandes conquistas militares que logró, ¿no? Y por el gran desarrollo cultural, es Asurbanipal. Asurbanipal logró la máxima expansión asiria, ¿no? Fundó la biblioteca de Nínive, o también llamada la biblioteca de Asurbanipal, considerada como la primera biblioteca del mundo. Sin embargo, el desarrollo asirio se vio frustrado por una alianza de babilónicos con persas. Nabopolassar, ¿no? Que era un rey de Babilonia, en alianza con Ciaxiares, que era un rey medo o un rey persa, pues simplemente lo que van a hacer es unirse y expulsar a los asirios. Y nuevamente emergerá la ciudad de Babilonia. Destruyen Nínive y nuevamente emergerá como ciudad predominante Babilonia. Y aquí va a aparecer un gobernante muy importante, llamado Nabucodonosor II, quien derrotó al faraón Necao II en la batalla de Carquemich. ¿Ya? Además, Nabucodonosor II es conocido por dos cosas importantes. Primero, porque destruye la ciudad de Jerusalén y lleva cautivos a los judíos, empezando así en la historia hebrea el periodo del cautiverio, ¿no? ¿Qué es el periodo del cautiverio? Pues es el periodo en que los hebreos estaban como esclavos en la ciudad de Babilonia, y eso ocurrió en la época de Nabucodonosor. Y lo segundo es que supuestamente embelleció la ciudad de Babilonia, mandando a construir, ¿no?, lo que nosotros conocemos como los jardines colgantes de Babilonia. Así es, considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahí está, ¿no? Sin embargo, el rey Baltasar, ¿no?, rey de Babilonia, será considerado el último rey, porque en su gobierno los persas van a invadir Babilonia al mando de su rey Ciro II, el Grande, y simplemente van a tomar posesión de Mesopotamia, ¿no? Y Mesopotamia ahora estará en posesión de los persas hasta la llegada de los griegos. Recuerda que hay un griego, ¿no? Un griego, un militar muy importante que derrotó a Darío III, y con ello logró fusionar la tradición o la costumbre occidental griega con la tradición y la costumbre oriental babilónica, ¿no?, por decirlo así. Esa cultura se llama la cultura helenística. Entonces, ¿quién derrotó a los persas y prácticamente tomó posesión de Babilonia? Fue Alejandro Magno, que era rey de Grecia, ¿no?, por llamarlo así. Pues bien, eh, también podemos hablar nosotros no solamente de aspectos políticos, sino también de sus grandes manifestaciones culturales, ¿no? Desarrollaron la arquitectura, la escultura, la medicina en cierta manera, las matemáticas, la astronomía, la escritura. O sea, hay mucho de qué hablar en las manifestaciones culturales. Y vamos a empezar por la arquitectura, ¿no? Su arquitectura se caracteriza porque edificaron o construyeron enormes edificios de gran tamaño. Con ello, ¿no?, hay algo muy importante: el material que utilizaron para construir, sea sus templos, sus viviendas, fueron el ladrillo, ¿no? Y el ladrillo se inventó en la época de los sumerios. Además, aplicaron sus grandes conocimientos matemáticos en las edificaciones de estas ciudades,
como la aritmética, como la geometría, entre otros. Cuando hablamos de arquitectura, hablamos de tres tipos de arquitectura: religiosa, civil y funeraria, pero la que más destaca es la arquitectura religiosa, ¿no? Los famosos zigurats. ¿Qué cosa eran los zigurats? Eran pirámides escalonadas de 3 a más niveles, donde en la parte superior se construía un templo, ¿no? Cumplía una función ceremonial y astronómica. O sea, era para dirigir las ceremonias religiosas, pero a su vez para que los sacerdotes, que eran astrónomos, puedan estudiar el comportamiento de estos, ¿no? Destaca, por ejemplo, el Sigurat de Ur, Uruk y Babilonia, que lo que probablemente en la época, en el libro de la Biblia, habla de una gran torre que podía llegar hasta el cielo, llamado Babel. Probablemente se trataba de un Sigurat construida en la época babilónica, ¿no? Entre otros sigurats que también figuran. En cuanto a la arquitectura civil, construyeron ciudades amuralladas. Destacan, por ejemplo, los palacios, ¿no? Como el de Corsabat en Asiria, o los jardines colgantes de Babilonia, construidos por Nabucodonosor II, ¿no? Y también pues una arquitectura funeraria, como son las tumbas reales de Ur, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto importante en la cultura es la escritura, pues, la escritura mesopotámica. Esta escritura se llama escritura cuneiforme. ¿Por qué cuneiforme? ¿No? Porque utilizaron tablillas de arcilla y sobre esas tablillas escribían en forma de cuña, ¿no? De ahí el nombre de cuneiforme. Esta escritura fue inventada más o menos alrededor del año 3500-3300 a.C. Es de carácter ideográfico y fue llegada a ser descifrada por el inglés Rawlinson, ¿ya? Utilizando para ello la piedra de Bistún, que le daría pues la posibilidad de poder descifrar esa escritura, ¿no? Es la más antigua del mundo y fue encontrada en la ciudad de Uruk, que habíamos ya mencionado antes. Otro legado importante, aparte de la escritura, vamos a hablar de la legislatura, ¿no? O de la legislación. Ahí destaca, por ejemplo, el primer código local que se dio en la ciudad de Ur, ¿se acuerdan? Era el código de Ur-Nammu, la primera legislación local. Ur-Nammu era un rey de la ciudad de Ur, un gobernante. Pero, ¿cuál es el primer código nacional, o sea, para toda Mesopotamia, que se dio en el periodo babilónico? Es el código de Hammurabi, ¿no? ¿Qué más? A ver, en escultura también destacan enormes figuras como los famosos toros alados, ¿no? El grupo escultórico de Tel Asmar, hallado en Sumeria. También tenemos la estela de los buitres, el estandarte de Ur, entre otros. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Acá tenemos en la legislatura, como hemos dicho, el código de Hammurabi. Por ejemplo, este obelisco o esta figura es muy importante. Aquí en la parte superior, por ejemplo, podemos ver nosotros a el rey Shamash, el rey Sol, por decirlo así, el rey Shamash, entregándole las tablillas a lo que vendría a ser Hammurabi, una especie de Moisés y los 10 mandamientos, ¿no? Así es. Y cuando hablamos de ciencias, obviamente vamos a hablar de matemática, por ejemplo, ¿no? Ellos desarrollaron nociones de aritmética y de geometría, desarrollaron, por ejemplo, el sistema sexagesimal, el sistema duodecimal. Además, desarrollaron principios del círculo, la circunferencia, el arco y el radio, ¿no? Además, desarrollaron ciertos conocimientos de base, altura, ángulo, para construir pues sus figurats.
Otro es la astronomía. Iniciaron las observaciones astronómicas y llegaron a reconocer, chicos, 5 planetas, imagínense, ¿no? Antes de que Galileo Galilei en el siglo XVI confeccionara el primer telescopio, ya ellos podían ver 5 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Júpiter, justamente los 5 planetas, ¿no? Más cercanos al Sol, por decirlo así. Además, crearon horóscopos en base a los zodiacos. Recuerda que los zodiacos son figuras, ¿no?, que forman las constelaciones. Además, desarrollaron un calendario lunar de 360 días, dividido en 12 meses, como el nuestro, más o menos, ¿no? Eh, Cada mes de 30 días y cada día de 24 horas con 60 minutos y 60 segundos. O sea, imagínate, muy parecido a nuestra cronología actual. Y cuando hablamos de religión, ¿no? Cuando hablamos de religión, hablamos de una religión politeísta. Adoraban muchísimos dioses y sus dioses eran antropomorfos y zoomorfos, o mejor dicho, ¿no?, antropozoomorfos, como en Egipto, por ejemplo. Formaban triadas, así también como en Egipto, por ejemplo, ¿no? En Egipto recuerda que la triada estaba conformada por Osiris, Isis y Horus. Y la principal triada aquí en Mesopotamia era Anu, era Ea y era Enlil. ¿Cómo es esto? A ver, pues vamos a ver, ¿no? Ea, por ejemplo, Ea era divinidad del agua. En este caso, ¿no? También tenemos otras divinidades, como por ejemplo Sin, que era la luna, ¿no? Anu, ahí está parte de la triada, que era el cielo, ¿no? Istar, una especie de diosa Afrodita o Venus, era la belleza, ¿no? Shamash, ya hemos dicho, que era el dios sol, el dios de la justicia, aquel que le entrega el código a Hammurabi, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Asur, que es el dios de la guerra. Tenemos también a Marduk, ¿no?, el culto más importante, el culto nacional en Babilonia. Está representado como Júpiter y es el dios más importante, ¿no? Enlil es el viento. O sea, acá en la triada encontramos Anu, que es el cielo, Ea, que es el agua, y Enlil, que es el viento. Esa es la triada, por ejemplo, de la religión mesopotámica.